Hola. Me alegro de verte en el canal. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. Julia estaba poniendo la mesa para la cena y John y los niños jugaban en el salón. Sonó el timbre y Julia fue a abrir. Era su suegra, Betty. Julia, hola. Por fin he llegado. Qué bien huele. Vamos, muéstranos tu nuevo nido familiar. Valentina Sergeyevna, es tan bueno que estés aquí a tiempo para la cena. Apenas tuvimos tiempo de colocar todos los muebles y guardar las cosas. Ven, te mostraré el lugar. Julia colgó el abrigo y el bolso de su suegra en el armario del vestíbulo y la cogió por el codo para enseñarle su nuevo apartamento. Después de 8 años viviendo de alquiler, John y Julia decidieron finalmente comprar un piso e hipotecarse. No fue un proceso fácil, pero lo hicieron con determinación. Ahora ambos están decididos a trabajar duro para cerrar con éxito su deuda. Cuando terminan de ver el piso, Julia y Betty se instalan en la cocina. Parece que a los niños también les gusta mucho todo, dijo Betty. Sí, les encanta. Eva lleva mucho tiempo deseando tener su propia habitación con una cuna rosa. Y Mickey ya es lo bastante grande como para tener su propio espacio. Y creo que podremos pagar el préstamo sin problemas. Tanto John como yo tenemos planes de trabajo definidos, y si las cosas salen bien, podremos cerrar el préstamo antes de tiempo. Julia ya estaba sacando el pollo y las verduras del horno. El aroma se extendió por todo el apartamento. El ruido en el salón se apagó y no se oía ni a John ni a los niños. Era extraño que hubieran estado callados durante tanto tiempo. Julia puso rápidamente los platos de los invitados sobre la mesa y se apresuró a llamar a los niños y a su marido. Pero para entonces ya habían entrado corriendo en la cocina. Mamá, papá nos ha prometido arreglar nuestras habitaciones como queramos. Quiero que mi habitación tenga el estilo de un juego. Mi juego favorito es World of Tanks. Sé exactamente cómo debe ser. Papá, ¿de verdad dijiste que estaba bien, no? Mickey aún no podía creer el testamento que le habían dado. Te ha engañado papá, dijo John, se sentó a la mesa y puso a su hija Eva sobre sus rodillas. Mamá, ¿qué te parece nuestro apartamento?, preguntó Juan. Es un apartamento maravilloso. Tiene sol y suficiente calor. Y lo más importante, espacioso. Los niños tienen sus propios rincones. Es bueno que des este paso. Por supuesto, si pudiera, también te ayudaría. Es como si Betty se sintiera culpable. Betty, ¿de qué estás hablando? Somos adultos, no somos estudiantes, somos padres de niños. Dios Mickey, ambos trabajamos. Creo que podemos manejar los pagos del préstamo por nuestra cuenta. Es normal que la gente lo haga por su cuenta. Bueno, a algunos se lo dan hecho. Nunca he envidiado eso, personalmente. Dijo Julia. Los miembros de la familia arrullaban entre ellos aquella tarde. Estaban encantados de haberse mudado por fin a su propio piso. Toda la velada soñaron con las reformas que harían cuando el alquiler estuviera pagado en su totalidad. Betty sacó a relucir la idea de que justo después de cerrar el préstamo deberían ir juntos a algún sitio y pasar unas vacaciones. A todos les gustó la idea. Julia añadió que sin duda llevarían a Betty de vacaciones. Los niños estaban doblemente entusiasmados. Fue una típica tarde feliz para la familia de John. La felicidad, el cuidado mutuo y los sueños lúcidos eran su forma de vida. John trabaja en la construcción. Julia trabaja para una empresa privada como representante de ventas. Ambos crecieron en familias sencillas. Nunca tuvieron grandes ambiciones, preferían conseguirlo todo con su trabajo honrado. No envidiaban a nadie, pero no se permitían humillar a nadie. Betty, la madre de John, lo crió sola. Se enamoró de Julia inmediatamente. Y desde entonces, durante 10 años de vida en común, nunca hubo un conflicto entre suegra y nuera. Ninguna de las dos tenía ni idea de los acontecimientos que les esperaban en un futuro próximo.
Quizá la vida es interesante porque tiene sus propios planes para el destino de las personas, mientras que éstas están seguras de que lo tienen todo bajo control. Hoy en el trabajo, Julia se sintió como si caminara en medio de la niebla todo el día. Anoche no durmió bien. Tuvo una especie de pesadilla, un sueño incomprensible en el que vagaba por un bosque oscuro y no encontraba la salida. Pide ayuda a su marido, pero él se aleja de ella. En un momento se acuerda de sus hijos y ve que empiezan a huir de ella. Se despierta sudando frío y no puede dormir hasta la mañana siguiente. Julia lo achaca todo al cansancio y al estrés de la mudanza a un nuevo apartamento. Tras terminar su jornada laboral, se apresuró a volver a casa. Se imaginó mentalmente que ahora prepararía rápidamente una deliciosa cena y que para entonces John estaría en casa a tiempo para recoger a los niños del colegio. Se sentarían juntos a la mesa y se olvidarían de todas las penurias del día a día. En casa, Julia preparó rápidamente una comida caliente y 2 ensaladas. Se acercaban las 8 de la tarde y su marido y sus hijos seguían fuera. Su teléfono móvil sonó. Julia vio un número desconocido y cogió el teléfono. Julia, hola. Es la profesora de Eva. ¿Las clases terminaron hace tiempo y no quieres recoger a tu hija del colegio? ¿Cómo? ¿No recogió mi marido a Eva?, preguntó Julia. Si su marido lo hubiera hecho, ahora no estaría sentada junto a una Eva llorando. Estaría en casa como todo el mundo. Dijo la profesora. Espere un poco más, ahora mismo voy. Dijo Julia y colgó. Marcó el número de su marido mientras se ponía los zapatos en el pasillo. Se oyeron largos pitidos y nadie descolgó. Así que si John no había ido a recoger a Eva, Mickey seguía en el colegio. Julia paró un taxi y corrió al colegio de Eva. Mientras tanto, Mickey estaba sentado en el vestíbulo de la escuela, mirando por la ventana. Cuando vio a su madre y a su hermana, se puso contento. «Mamá, ¿te has olvidado hoy de nosotros? Y papá no nos ha recogido», dijo Mickey, como si estuviera dolido. Julia salió del colegio y volvió a marcar el número de John. Seguían sonando largos pitidos y no contestaba nadie. De camino a casa, llamó a Betty, la madre de su marido. Resultó que no había vuelto a hablar con su hijo desde el día en que acudió a la fiesta de inauguración de la casa. Betty intentó tranquilizar a Julia. Quizás se retrasó en el trabajo. Quizás se dejó el móvil en algún sitio. No te preocupes tanto, coge a los niños y vete a casa. John no acostumbra a desaparecer sin una buena razón, creo que ya está en algún sitio corriendo hacia ti. Dijo la suegra. Julia dio de comer a los niños y se sentó con ellos a hacer los deberes. Durante todo este tiempo siguió llamando a su marido de vez en cuando. Los niños terminaron los deberes y se fueron a la cama. Julia se sentó junto a la ventana de la cocina hasta medianoche e intentó ahuyentar los malos pensamientos de su cabeza. A pesar de lo tarde que era, decidió llamar a los amigos más íntimos de John. Buscó el número de Berry en la agenda. Trabajaban juntos, seguro que sabía dónde estaba John. Berry dijo que hoy no había ido a trabajar y que tampoco había hablado con John. Julia siguió esperando alguna noticia. Cuando eran casi las 2 de la madrugada, Julia se acordó de Billy, el otro amigo de John. Buscó su número de teléfono en sus cuentas de las redes sociales y empezó a marcar frenéticamente en su teléfono. El número de teléfono de Billy resultó no funcionar en absoluto. Llegó la mañana y no había noticias de John. Julia dejó a los niños en el colegio y se fue a trabajar. Sus compañeros se dieron cuenta enseguida de que Julia no estaba bien. Dice que no sabe nada de su marido desde ayer. Sus compañeras intentaron tranquilizarla diciéndole que los hombres a veces hacen eso. Quizá se fue a pescar con sus amigos. Quizá la dirección le dio un encargo urgente y lo envió a alguna parte. Pero todas estas suposiciones no convencieron a Julia. Al volver del trabajo, Julia se dio exactamente 2 horas para esperar. Si durante estas 2 horas John no llama y no aparece, ella irá a la policía o irá a la empresa donde trabaja John.
Pero, en el momento en que Julia y los niños acababan de entrar en el apartamento, sonó una llamada de un número desconocido. Hola, soy el médico de guardia del hospital de la ciudad 257. Ion, creo que es su ser querido. Encontramos tu número en su celular. Sí, soy su esposa. Doctor, ¿qué le pasó? ¿Está vivo? Sí, Ion está vivo, pero resultó gravemente herido. Tuvo un accidente en el trabajo. Lo trajeron ayer por la tarde. Creía que sus compañeros se lo habían contado. No, nadie nos lo dijo. No puedo localizarlo. Si quiere, puede visitarlo en el hospital. Le operamos ayer, la parte más crítica ya ha pasado. Ya me voy, dijo Julia saliendo del apartamento. Llamó a Betty por el camino. Llegaron al hospital casi al mismo tiempo. En la sala de espera del hospital intentaron durante mucho tiempo averiguar en qué habitación estaba Ion. La chica del mostrador de recepción había estudiado durante mucho tiempo las listas de pacientes y no pudo encontrar entre ellos a un hombre llamado Walker. Julia y Betty tuvieron que recorrer las distintas salas hasta que descubrieron que Ion estaba en la unidad de cuidados intensivos. Visitar a Ion, por supuesto, no estaba permitido por los médicos. El médico de guardia que había llamado a Julia las hizo pasar a su despacho. Por suerte para tu Ion, supongo que nació con la camiseta puesta. Normalmente, en una caída desde esa altura, hay muy pocas posibilidades de sobrevivir. Pero Ion aterrizó en una montaña de nieve. Sufrió múltiples fracturas y una grave lesión en la cabeza. Deberías prepararte para un cuidado a largo plazo para él. Más tarde, cuando esté estabilizado, le haremos saber cuál es el plan de tratamiento. Pero una cosa es segura, serán necesarias varias operaciones más antes de que pueda vivir una vida plena. Julia y Betty se sentaron por turnos a la entrada de la unidad de cuidados intensivos, esperando noticias de Ion. Los médicos se mostraban misteriosamente evasivos y seguían diciendo lo mismo: espera. Betty no paraba de rezar, pidiendo a Dios que salvara la vida de su único hijo. Los niños, cuando supieron lo que le había pasado a papá, se negaron a comer o a ir al colegio. Julia los persuadió con gran dificultad y les prometió que muy pronto darían el alta a su papá. Eva la instó a que la llevara al hospital y le enseñara a papá. La palabra unidad de cuidados intensivos no significaba nada para los niños. Aquellos días de agonía se prolongaron durante una semana. Solo al 8º día el médico dijo que Ion había abierto los ojos y podía ser llevado a una habitación normal. En la sala normal, Ion estaba medio inconsciente, con todo el cuerpo vendado. Le inyectaban constantemente analgésicos y le alimentaban artificialmente. Julia y Betty habían elaborado un programa de cuidados entre las dos. Se quedaban con él día y noche. Julia intentó ponerse en contacto con el supervisor de Ion. Este dijo brevemente por teléfono que estaba al corriente de lo que ocurría y que volvería a ponerse en contacto con ella en breve, pero no volvió a llamar. Esta actitud indiferente de su jefe ofendió a los familiares de Ion. Pero lo más importante para ellos ahora era el estado de salud de Ion. Decidieron posponer la pelea por el momento. Al cabo de 3 semanas ya podía hablar un poco y decirles cuando tenía sed o dolor. El médico dijo que Ion podía quedarse en casa hasta la próxima operación. Además, el médico dijo que el número de operaciones podría llegar a 6 o 7. Todas ellas se realizan en el cerebro. Después de cada operación, se requerirán los cuidados adecuados. Ion fue dado de alta a casa en estado semivivo. Necesitaba cuidados constantes y un ser querido a su lado. Estaba tan delgado que los niños se negaban a creer que fuera su padre. Julia se enfrentaba a un nuevo reto, como cuidar de su marido gravemente enfermo, arreglárselas para trabajar, llevar a los niños al colegio y no dejar de pagar otro préstamo. Betty condujo hasta un centro de negocios en el distrito dormitorio de la ciudad. El cartel de Grand House estaba colocado en todos los lugares visibles. Incluso el botón del ascensor indicaba la planta correcta, tenía el logotipo de la constructora Grand House. Justo en la entrada, una chica con aspecto de modelo salió a su encuentro. «Hola.
Bienvenida a Grand House. ¿Quiere comprar un piso, hacer un pago o cualquier otro asunto? Hola, me gustaría conocer al director. ¿Podría decirme dónde está su despacho? Betty dijo. Siéntese, le traigo té, café, bebidas frías o zumo, sonrió la chica. Gracias, no necesito nada. Entonces averiguaré con la directora si puede recibirle. Dijo la chica con aspecto de modelo y se dirigió al otro extremo del despacho. Un par de minutos después volvió y preguntó. Disculpe, pero ¿cuál es su pregunta a nuestra directora? Me gustaría hablar de un empleado de esta empresa. Hace poco se lesionó en el trabajo, pero nadie de su empresa vino a vernos. Dijo Betty. De acuerdo, se lo diré. La chica modelo se dirigió de nuevo al otro extremo del pasillo. Al cabo de un par de minutos volvió y le pidió que esperara unos 15 minutos, porque el director tenía una reunión importante. Betty esperó casi 30 minutos, pero parecía que la reunión en el despacho del director no terminaba. Le pidió a la chica que viera si podía volver a ver al director. La chica volvió un par de minutos después y le dijo que había empezado la pausa para comer y que el director no estaría en el trabajo hasta dentro de una hora por lo menos. Betty estaba disgustada, pero decidió terminar lo que había empezado. Se paseó por el edificio durante la hora restante y más tarde volvió de nuevo. El director seguía aplazando la cita. No fue hasta casi al anochecer, cansada y frustrada, cuando Betty pudo irrumpir en el despacho del director. Por alguna razón había esperado ver a un respetable hombre de mediana o avanzada edad. Pero en el despacho, en la silla del director, estaba sentada una joven que aparentaba menos de 30 años. Hola. Me llamo Betty. Soy la madre de su empleado John Walker. Hace casi un mes, se cayó del tejado del edificio en construcción de su empresa y resultó gravemente herido. En ese tiempo, ni usted ni su supervisor se han molestado siquiera en venir a ver cómo van las cosas. ¿Es esa forma de tratar a sus empleados?, dijo Betty. Sí, Betty. Sentimos mucho lo ocurrido. Por desgracia, los trabajadores no siempre siguen los procedimientos de seguridad y tienen accidentes como este. ¿Cómo está su hijo ahora?, preguntó el director. Sobrevivió de milagro. Estuvo una semana en la unidad de cuidados intensivos y 3 semanas en el hospital. Tendrá que someterse al menos a 6 o 7 operaciones antes de poder vivir como un ser humano. ¿Y dices que lo sientes? Es todo lo que tienes que decir. Estás legalmente obligado a reembolsar todos los gastos médicos. ¿Por qué no quieres decir nada al respecto?, dijo Betty enfadada. Como madre, lo entiendo perfectamente. He estado preocupada por su hijo desde el primer día. Por desgracia, no podemos indemnizarle porque su hijo trabajaba a tiempo parcial para nosotros. ¿Qué tipo de trabajo a tiempo parcial? Lleva 5 años trabajando para ustedes. No puede negarlo, todos en el equipo de construcción le conocen. Tal vez su hijo es bien conocido por sus colegas. Pero todo se reduce a legalidades. Revisamos el papeleo y encontramos que no tenemos contrato de trabajo con Walker John. Lo que significa que cualquier pago a usted sería ilegal. No nos vas a empujar a quebrantar la ley, ¿verdad? El director estaba siendo manipulador. ¿Qué quieres decir con que no hay papeleo? Es un empleado oficial. Si no hay documentos, ¿quizás sus empleados los perdieron? Qué inhumano por su parte darle la espalda a su empleado cuando tiene problemas. Betty siguió defendiendo su postura. A Emma, joven e inexperta directora de empresa, no le gustaba meterse en los problemas de los demás. Siempre buscaba caminos fáciles, aunque fueran injustos. Por eso esta conversación tan aguda pesaba en su mente. Intentó quitarse de encima a la molesta mujer lo antes posible. Además, la jornada laboral estaba terminando y era hora de volver a casa con su hija. Al final, en lugar de una compensación económica, Betty obtuvo mucho estrés y frustración. De camino a casa se prometió a sí misma en repetidas ocasiones que se enfrentaría a esa gente sin escrúpulos y conseguiría lo que quería. Se dirigió a casa de su hijo.
En casa sorprendió a Darie intentando con gran dificultad bañar a John y cambiarle de ropa. Este procedimiento cotidiano les costó a las dos mujeres un gran esfuerzo. Después de acostar a John y darle su medicina, Betsy se sentó en la cocina y lloró. Le contó a Julia su viaje a la oficina de la empresa. Hasta ese día, Julia había esperado que la dirección de la empresa no fuera tan inhumana con la tragedia de su leal y valioso empleado. Apenas disimulando su resentimiento y su dolor, Julia intentó consolar a su suegra. Los 2 meses siguientes los pasó pensando qué problema abordar primero. Tras innumerables noches sin dormir, Julia llegó a la conclusión de que su primera prioridad debía ser la salud de su marido. Tenía que recuperarlo a toda costa. Incluso si él aprendía a ocuparse de sus propias necesidades domésticas, ella podría sacar adelante a la familia por sí sola. Mientras tanto, la suegra les ayuda. De vez en cuando, alguno de los compañeros de trabajo de John y sus esposas se ofrecen a pasar un día con él o a ayudar a Julia con las tareas domésticas. Al mismo tiempo, Julia se las ingenia para encontrar a los mejores médicos y acudir a sus citas. Mientras estudiaba el historial médico de John, cada uno de ellos negaba con la cabeza y decía que, efectivamente, serían necesarias varias operaciones complicadas. Mientras tanto, los ahorros de la familia se agotaban. Se acercaba el vencimiento del próximo pago de la hipoteca. Pero Julia no se daba por vencida. Esta noche, Julia recogió a los niños del colegio, los trajo a casa y dio de comer a toda la familia. John aún no puede sentarse a la mesa. Está aquejado de fuertes y constantes dolores de cabeza. Muchas veces Julia le ha notado gemir de dolor y apretar los puños. Pero en cuanto ve a sus hijos, a su madre o a su mujer en la habitación, finge que todo va bien. Por la noche, los dolores se intensifican y John se debate entre el cielo y la tierra. Ahora la familia tiene un nuevo ritual. Todas las noches, después de cenar, los niños se reúnen alrededor de su padre y se dicen palabras cariñosas. Julia tranquiliza a la familia cada noche diciéndoles que estos días pronto terminarán, papá se pondrá bien, se asegurará de renovar sus habitaciones como ellos querían. Luego se irán de viaje juntos. Y se llevarían a la abuela Valia con ellos. Después del ritual de hoy, Julia indicó a los niños que hicieran los deberes solos, se vistió y salió de casa. Llegó al hotel, que no está lejos de su casa. En la recepción la recibe una chica muy amable. Pide que la lleven al despacho del director. La chica lleva a Julia a una de las oficinas administrativas. El director del hotel era un hombre de mediana edad elegantemente vestido. Le ruego que al menos me dé trabajo en su hotel. No vivo lejos y no me será difícil venir a trabajar puntualmente y hacer horas extras si es necesario. Julia casi suplicó al director. El director escuchó la situación de Julia y se mostró comprensivo. La contrató como asistenta. Tendría que trabajar en el turno de noche, ya que trabaja en su empleo diurno. Julia aceptó. La falta de sueño y el cansancio le parecieron más tolerables que la pérdida de su apartamento y la falta de dinero para los gastos médicos de su marido. Una vez resuelto el segundo trabajo, a Julia no se le acabaron los asuntos. Llamó a sus hijos y se enteró de que habían terminado los deberes y se iban a la cama. Se sintió más tranquila. Ahora podía pasar a su siguiente plan. Julia recorrió todas las manzanas de su barrio. Llevaba un montón de papeles y un bote de pegamento. Puso el anuncio que había escrito e impreso el otro día. A la mañana siguiente, todos los transeúntes podían ver el anuncio de pedidos a domicilio de una gran variedad de comidas por encargo, incluida la repostería. Julia tenía un don para la cocina. ¿Por qué no aprovechar ese talento? Al principio a Julia le costó acostumbrarse al nuevo ritmo de vida. Pero resultó que todo se puede adaptar. Los niños entraron en la posición de mamá y asumieron por sí mismos la responsabilidad de sus lecciones. También aprendieron a ayudar a su padre a tomar sus medicinas y a hacer ejercicios físicos sencillos. Betty caminaba a paso ligero, Julia la seguía detrás. Al entrar en la oficina de la empresa constructora, Betty no se hizo la simpática con la chica modelo, sino que se dirigió directamente al despacho del director. Emma se encontró en el despacho.
como era de esperar, intentó echar a las dos mujeres por la puerta y hacerlas esperar durante un tiempo desconocido. Pero esta vez, Betty no cayó en tales trucos. Cuando Emma se dio cuenta de que tenía problemas para aguantar la presión de las dos mujeres, las dirigió al despacho de su abogado. Resultó ser un tipo joven. Cuando Julia y su suegra entraron en su despacho, él estaba sentado en su silla hablando por teléfono. El tipo terminó rápidamente la conversación y se acomodó en su escritorio. Hizo un gesto con la mano para que se sentara. Cuando Betty le contó el motivo de su visita, el abogado se reclinó en su silla y puso cara de disgusto. Julia ya había previsto el curso de la conversación. «Disculpe, ¿cómo se llama?», preguntó Julia. «Tony, o Tony a secas». «Tony, dígame por favor, ¿cómo es que mi marido lleva 5 años trabajando para usted y dice que no tiene ninguna obligación con él?», preguntó Julia. «Verás, Julia, no todas las personas están acostumbradas a la precisión jurídica. Sí, reconocemos que su marido lleva mucho tiempo con nosotros. Pero una relación laboral debe ir acompañada de documentos legales vinculantes. En este caso, se trata de un contrato de trabajo, que se firma por 1 año y se renueva cada año. Hemos descubierto que su marido no ha renovado su contrato con nosotros desde hace varios años. En consecuencia, es un don nadie en esta empresa dentro de la ley. ¿Qué sugiere, si la ley prohíbe cualquier pago a desconocidos que no figuren en los registros de la empresa? El abogado de Tony extendió las manos. ¿Y cómo podemos estar seguros de que no ha destruido deliberadamente documentos para evitar pagar la indemnización?, preguntó Julia frente a frente. ¿Te has dado cuenta de lo que nos estás acusando ahora mismo? Tony se indignó. Sé de buena tinta, y mi marido puede confirmarlo por sí mismo, que trabajaba oficialmente para su empresa. Ustedes retenían impuestos de su salario. Es cierto que nos resultará difícil demostrarlo, porque usted tiene todos esos documentos en su poder. Pero ¿qué hay de la simple justicia humana? Si sus instalaciones contaran con todas las medidas técnicas de seguridad, mi marido podría haber evitado esta tragedia. ¿Quién será el responsable? ¿Por qué tenemos que sufrir solos las consecuencias de semejante negligencia? Betty empezaba a perder los nervios otra vez. Está haciendo todas las preguntas correctas. La respuesta requiere una investigación completa y una visión objetiva. Solo el Poder Judicial puede hacerlo. Así que, si quieres que se haga justicia, continuemos esta conversación a través del tribunal. Dijo Tony. Betty se sorprendió. Julia y ella habían considerado la vía judicial como último recurso. Habían pensado amenazar al director con una demanda si fracasaban otros intentos. Y aquí, el propio abogado de la empresa fue el primero en sugerir acudir a los tribunales. Cuando las dos mujeres se dieron cuenta de que hablar con el abogado era aún más inútil que hablar con el director, salieron en silencio del despacho. Fueron directamente al juzgado de la ciudad. Allí les pidieron amablemente que redactaran una solicitud y esperaran a que la registraran. Este proceso duró casi medio día. El joven investigador invitó a las cansadas y agotadas mujeres a su despacho. Nos pusimos en contacto con la dirección de la empresa Grand House y averiguamos que la víctima no era empleada oficial de la empresa, por lo que ésta no tiene ninguna responsabilidad legal en este caso. En este caso, no hay motivo para presentar una demanda contra la empresa. De todos modos, no podrá demostrar la culpabilidad de la empresa ante un tribunal. Solo perderás tiempo y nervios. Creo que es innecesario en su caso. Dijo el investigador. Julia y Betty no dudan de que Emma tiene los brazos largos y no conseguirá que se haga justicia. Pero Betty tampoco se había quedado aún sin argumentos. Julia y ella habían salido del juzgado y se dirigían ahora a las oficinas de la cadena de televisión de la ciudad. Los reporteros se mostraron realmente comprensivos y prometieron ayudarlas. No tardaron mucho y prometieron ir a casa de John al día siguiente y hacer un reportaje. El vídeo estaba listo al día siguiente por la tarde. Se emitió en un canal de televisión de la ciudad y circuló por las redes sociales. La empresa Grand House y su directora, Emma, recibieron insultos y el descontento de un gran número de personas.
Tras ver el vídeo y las reacciones de la gente, Emma se puso furiosa. Julia y Betty aún esperaban que se hiciera justicia e ingenuamente esperaban una llamada de la dirección de la empresa. Pero subestimaron claramente las capacidades de Emma. Julia terminó su turno de camarera en el hotel a última hora de la mañana y se apresuró a volver a casa. Necesitaba dormir un par de horas antes de preparar a los niños para ir al colegio y ayudar a su marido con su rutina matutina. Una vez en casa, John había pasado la noche en vela y estaba dolorido. Casi se cae de la cama. Pero en cuanto Julia entró, se recompuso y fingió ser un hombre que acababa de despertarse. Eva y Mickey aprendieron a hacer la maleta e ir al colegio solos. Mickey, como el mayor, ha asumido la responsabilidad de su hermana. Suele acompañarla a clase, la espera después de clase y vuelven juntos a casa. Cuando los niños se fueron al colegio, Julia y John se quedaron solos. Julia tenía una hora más de tiempo antes de ir a su trabajo principal. Decide pasar ese tiempo con su marido. A John le cuesta mucho hablar, así que a veces escribe en un papel o intenta gesticular sus pensamientos. Hoy ha escrito en un papel que estaba agotando a su familia y a sí mismo. Le pidió a Julia que no se alterara demasiado por la continuación de su tratamiento. Si está predestinado a mejorar, ocurrirá de cualquier manera. Si no está predestinado, no quiero que mamá y tú malgastéis vuestra energía. Recuerda, cariño, nuestros hijos te necesitan además de mí. Eso escribió John en el papel. Julia leyó la nota en voz alta, dejó el papel a un lado y se recostó en el pecho de su marido. El amor por la familia y los seres queridos despierta la gran fuerza de una mujer, su poder natural. Ahora puedo sentirlo en mí. Desde fuera puede parecer que estoy agotada, pero es solo a nivel físico. En cuanto pienso en nuestros objetivos y sueños, se me olvidan todas las dificultades. Estoy segura de que podemos soportarlo todo. Así que no me rendiré, y tú no te rindas, te lo ruego, dijo Julia. John le acarició el hombro dándole la razón. En ese momento alguien llamó al timbre. Iré a abrir, debe de ser el mensajero que trajo la medicina que pedí ayer. Julia se apresuró hacia la puerta principal. Un momento después vio frente a ella a una chica alta y de colores brillantes. Olía a perfume caro y su pintalabios rojo fuego combinaba bien con su pelo rubio. Hola, Julia. Te pido 1000 disculpas. No debería haber venido a tu casa, pero no puedo seguir así. La incertidumbre mata al hombre. La chica hablaba con acertijos. Disculpe, ¿quién es usted? ¿Qué puedo hacer por usted?, preguntó Julia sorprendida. La chica fingía ser una persona extremadamente agitada, revoloteaba de un lado a otro en el acto y hacía girar constantemente los pulgares. No me conoces, me llamo Angelina. Necesito ver a John y hablar con él. Verlo no es un problema, pero ¿puedo preguntarle sobre el tema de conversación? Lo que pasa es que no se puede molestar a John en este momento, dijo Julia. Sí, he oído que está en una situación difícil. Llevo viviendo con él tanto tiempo como tú. Por eso no he podido soportar visitarle hoy. La chica miró al suelo y siguió fingiendo que no podía expresar el pensamiento principal. Tal vez, Angelina, puedas decirme el motivo de tu visita, y yo se lo diré a John. Si a él le parece bien recibirte, te acompañaré a su habitación. Dijo Julia. Esto puede ser difícil para ti como mujer, Julia. Hace tiempo que le propuse a John que te lo contara, pero él se opuso rotundamente, lo sentía por ti y decía que quería mucho a los niños y que no dejaría que sufrieran. Julia seguía sin entender el contexto de la conversación. La muchacha empezó de lejos y siguió operando con acertijos. Involuntariamente, Julia empezó a experimentar emociones perturbadoras. Cuando nos conocimos, John no dijo inmediatamente que tenía familia. E ingenuamente me enamoré de él. Me entiendes como mujer, ¿verdad? Supongo que tú también lo amas. Si no, no te habrías preocupado por él con tanta devoción. Dijo la chica. El día que John tuvo el accidente, descubrí que estaba embarazada. Creo que John, como padre del niño,
tiene derecho a saberlo. Y quizá eso le dé nuevas fuerzas y se recupere antes. Dijo la chica y miró interrogante a Julia. Julia cerró la puerta en silencio y se agachó en el umbral. Permaneció sentada un buen rato, repasando en su mente todos los días de su vida de casada. Nunca antes había observado la inclinación de John por la infidelidad. No podía entender cómo era capaz de pasar tiempo con otra mujer, cuando entregaba todas sus energías al trabajo y al cuidado de su familia. Pero después de todo, la chica había hablado de forma muy convincente. Antes de que Julia cerrara la puerta, incluso iba a mostrar el resultado de la ecografía para confirmar el embarazo. Solo pensar que Julia vivía con la ilusión de una familia fuerte le producía una angustia insoportable. ¿Así que todo su duro trabajo y agonía podrían ser en vano? Sí, un nuevo bebé realmente podría inspirar a John a mejorar. Y entonces él podría ir a esta hermosa chica. Y después de todo, nadie puede dar una garantía sobre los planes futuros del destino. Julia se dio cuenta de que hoy no tendría energía para trabajar. Llama a su supervisor y le miente que su marido se ha puesto enfermo durante la noche y ha tenido que llevarlo al hospital. Prometió presentarse mañana. Ella misma, con las piernas atontadas, se dirigió a la habitación de John, que hacía tiempo que parecía una sala de tratamiento médico. John reunió rápidamente todas sus fuerzas en un puño y se pintó una máscara de tranquilidad en el rostro, aunque le atormentaban fuertes dolores en la cabeza y en los huesos de todo el cuerpo. Angelina se acercó y le pidió que le dijera que estaba embarazada. Espera que el nuevo bebé le inspire para curarse más deprisa. Si es así, intenta recuperarte cuanto antes. Dijo Julia, mirando a lo lejos por la ventana. No conozco a ninguna Angelina. ¿Quién es la niña? ¿De qué estás hablando? John se esforzó por pronunciar las palabras. Cada sonido resonaba en su cabeza y agravaba su dolor de cabeza. El dolor de Julia no era menos intenso. De repente sintió que no quería pasar ni un minuto más en esta habitación. Salió de casa y se dirigió al parque más cercano. Durante las horas siguientes vagó sin rumbo por el parque. Intentó encontrar algunos pensamientos racionales en su interior, pero todo su mundo interior estaba lleno de emociones pesadas. Además, estaba agotada físicamente. En ese momento recibió una llamada de Betty. Julia no tuvo fuerzas para contestar y lo dejó. Hacia el atardecer, Julia se dio cuenta de que tenía que hacer un esfuerzo para determinar su futura dirección en la vida. Se dio cuenta de que no quería seguir así. Incluso por la mañana había sentido que era capaz de rodar montañas. Pero ahora no entendía por qué necesitaba hacerlo. Llamó a los niños y les recordó que debían volver a casa a su hora, comer y hacer los deberes. Ahora no quería pensar en John. Pasó la noche trabajando en el hotel y, una vez terminado su turno, decidió dormir en una de las habitaciones e ir directamente a su trabajo principal. Ese mismo día, en su trabajo principal, acude a su supervisor y le pide permiso para tomarse unas breves vacaciones. Tras obtener la aprobación del supervisor, llamó a Betty y le pidió que se quedara con ellas unos días. Julia mintió diciendo que la enviaban a un viaje de negocios bien pagado, hizo las maletas y compró un billete para ir a casa de sus padres. Los padres de Julia estaban al corriente de la tragedia familiar de su hija. Julia solo dijo brevemente que estaba muy cansada y que venía a verlos para descansar unos días. Su madre revoloteaba a su alrededor, su padre intentaba distraerla con charlas. Pero todo esto no surtió efecto. La mente de Julia daba vueltas constantemente con la pregunta de qué hacer a continuación. Presa de un sufrimiento mental insoportable, Julia no se dio cuenta de cómo pasaron volando 5 días. Hablaba periódicamente con sus hijos y se tranquilizaba por ellos. Los últimos meses habían sido duros también para ellos, habían obligado a los niños a crecer de forma dramática. La propia Betty llamaba a Julia todos los días y le contaba el estado de John. Julia solo escuchaba sus historias ociosamente. «Shou me ha empeorado sin ti. Dejó de comer, constantemente intenta decirme algo sobre ti, al parecer, te echaba mucho de menos. Pero sé que es importante para ti mantener tu trabajo.
Nos las arreglaremos de alguna manera, tú solo cuídate. Así terminaba su suegra la conversación de cada día. De vuelta a casa, Julia decidió tomar el transporte terrestre. De hecho, no tenía prisa por llegar a casa. Quería pasar el mayor tiempo posible a solas consigo misma y tomar alguna decisión. Pero todo fue en vano. El autobús de larga distancia paraba periódicamente y la gente se apeaba para estirar las piernas. En una de esas paradas, Julia vio una llamada sin contestar en su teléfono. Aunque no le apetecía hablar con nadie en ese momento, hizo una excepción con Leslie. Leslie es la mujer de Billy, el mejor amigo de John. Billy y John llevan trabajando juntos desde los inicios de la empresa. Julia había visto a Leslie varias veces durante ese tiempo, y cada vez solo le había dejado impresiones positivas. Julia dijo sinceramente que había decidido coger fuerzas y estar con sus padres, y le dijo a su familia que se iba de viaje de negocios. Leslie por alguna razón no quería creer y continuó haciendo preguntas adicionales. ¿Cómo va la relación? ¿John y tú estáis bien? Lo de siempre, Leslie. Por así decirlo, soportar con valentía todas las pruebas del destino. Julia ocultaba un tema candente. ¿Sabes qué? No lo creo. No vamos a hablar de esto por teléfono. Tú, por favor, cuando llegues, llámame enseguida, tú y yo tenemos que vernos y hablar urgentemente. Dijo Leslie y dio por terminada la conversación. Julia no tenía muchas ganas de conocer a Leslie. Se daba cuenta de que ahora mismo cualquier encuentro y cualquier conversación conllevaría una carga emocional innecesaria que no podría soportar. Pero en cuanto Julie llegó a casa, Leslie la llamó y le dijo que la esperaba en la cafetería más cercana. Al ver a Julia, John se animó visiblemente. Durante su ausencia, le había escrito varias páginas de cartas. Julia les echó un vistazo y se dio cuenta de que contenían las típicas excusas masculinas. No quiso leer el resto, lo dejó en el alféizar de la ventana y se marchó al encuentro de Leslie. Dime, cariño, ¿qué pasa? ¿Cómo van las cosas? Leslie miró a Julia con ojos escrutadores. Julia trató de disimular con frases generales, pero Leslie tuvo que iniciar ella misma la conversación importante. ¿Sabes algo de Angelina? ¿Cómo lo sabes? Espera, ¿todo el mundo lo sabía menos yo y no dijo nada al respecto? Julia estaba cada vez peor. No puedes decir que lo sabían y no dijeron nada. Yo me enteré el otro día. Pero Billy lo sabía desde hacía tiempo. ¿Fue a tu casa? Preguntó Leslie. Sí, lo hizo, pidiéndome que le mostrara a John. Me pidió que lo entendiera. A Julia le resultaba difícil relatar la emotiva conversación que había mantenido con Angelina. ¿Qué me dices de ti?, preguntó Leslie. ¿Y yo? Tuve un colapso interior. Necesitaba un poco de tiempo para mí, así que me tomé unas cortas vacaciones y me fui a casa de mis padres. Pero eso no lo hizo más fácil. Julia suspiró pesadamente. ¿Y ahora qué? ¿Qué vas a hacer ahora? Leslie miró a Julia con curiosidad. Si supiera las respuestas a esa pregunta. A Julia se le llenaron los ojos de lágrimas. Y Leslie sonrió, cogió las manos de Daria y dijo: Sí que quieres a tu John, ¿verdad? Ya veo, lo tienes todo muy serio. Leslie casi se rió a carcajadas. Solo Julia no entendía qué le hacía tanta gracia. Tu John no te engañaba. ¿Cómo pudiste, tonta, creer eso? Esta Angelina, por cierto, trabaja en Grand House. Está aquí en nombre de su director. Billy, cuando estaba archivando informes en la oficina la semana pasada, escuchó una charla en la cocina. Alguien de la empresa le dijo a Emma que hiciera algo para separarlos. Y alguien más sugirió la idea de Angelina y su embarazo. ¿Qué mujer podría soportar eso? Era su artero plan. Julia no podía creer lo que oía. Realmente, ¿cómo podía creerlo? Realmente, ella no había esperado que Emma llegara a actos tan bajos. ¿Por qué lo haría? ¿Y que si nos peleamos entre nosotras,
Preguntó Julia a Leslie. Bueno, ¿es elemental? Pelearéis entre vosotras y no tendréis tiempo de pelear con la compañía. Ahora está claro que John está retenido por vuestras fuerzas. Si estáis fuera, nadie podrá ayudarle. Eso es lo que tenían en mente. Julia dejó el café sin terminar, se despidió apresuradamente de Leslie y corrió a casa. En casa, Betty se sentó junto al sufrido John. Julia se agachó junto a John, acercó lentamente su cara a la de él y le pidió disculpas. John hizo un esfuerzo sobre sí mismo y asintió débilmente con la cabeza, expresando una señal de acuerdo con ella. Fue entonces cuando las emociones de Julia se desbordaron y empezó a sollozar a voz en grito. Betty la llevó rápidamente a la cocina, la sentó a la mesa y empezó a calmarla. Julia se lo contó todo a su suegra. Estaba horrorizada y le contó su historia. Resulta que desde el día en que se emitió el reportaje de vídeo en televisión, Betty había recibido varias llamadas telefónicas de desconocidos que la amenazaban. Decidió no alarmar a Julia y no se lo contó. En su ausencia, Betty tuvo que involucrar a sus colegas y amigos en sus preocupaciones. A algunos les pidió que acompañaran a los niños al colegio, a otros que los llevaran de vuelta. Al final, resultó que los últimos días habían sido un infierno para Betty. Betty, mis padres también están muy preocupados por nuestra situación. Mi madre sugirió que si nos convenía, podíamos enviar a los niños con ellos durante un tiempo. Y ahora me doy cuenta de que es una necesidad. No sabemos cuánto más de esto Emma tomará represalias contra nosotros, pero probablemente no se detendrá ahí. Por la noche, Julia y Betty hablaron con los niños y les explicaron que tendrían que quedarse en una ciudad extranjera con sus abuelos durante un par o 3 de meses. Los niños, por supuesto, se negaron. No querían dejar a su padre en esas condiciones. Ni Mickey ni Eva habían estado nunca mucho tiempo lejos de su madre. Lloraban y suplicaban que no los enviaran lejos. Betty tuvo que hacer un esfuerzo para convencer a sus nietos. Los abuelos os quieren mucho. Estarán encantados de que les visitéis. Y allí conoceréis a niños nuevos, veréis cómo estudian en otras ciudades. Y tu madre y yo cuidaremos de la salud de tu padre. Si Dios quiere, para cuando vuelvas, tu papá estará recuperado. A la mañana siguiente, Betty se puso de acuerdo con un buen amigo suyo y pagó para que llevaran a los niños directamente a casa de los abuelos. Había una larga cola a la entrada del despacho del jefe de departamento. De vez en cuando, una chica salía del despacho y decía los nombres. Al cabo de unos minutos, la gente salía del despacho con caras de satisfacción y se dirigía a la caja registradora. La cola de Julia no tardó mucho. Entró en la oficina y cerró la puerta tras de sí. Hola. Hola, Julia Walker. ¿Su pasaporte? Julia colocó su pasaporte sobre el escritorio, los hombres con chaquetas caras sentados en el mostrador hojearon los papeles, compararon el pasaporte con la pila de documentos y lo deslizaron hasta el regalo. Firme al final de cada documento. Os quedáis con una copia cada uno. Con ellos irán ahora a la caja y recibirán el dinero. Julia estaba exultante. Hacía tiempo que dudaba antes de pedir un préstamo para las operaciones de John, pero se dio cuenta de que no tenía otra opción. También se dio cuenta de que ella era la única responsable del préstamo. Después de firmar los documentos, se apresuró a ir a la caja. En la caja, el dinero se desembolsó rápidamente. En pocos minutos Julia ya estaba metiendo los fajos de billetes nuevos envueltos en su bolso. Se apretó la bolsa en la axila y corrió directamente a la clínica. Había una nueva cola esperándola en la consulta del médico. En cuanto entró en su despacho, empezó a sacar fajos de billetes uno a uno. Doctor, usted y yo nos conocimos la semana pasada. Usted dijo que mi marido podía curarse. Estamos de acuerdo con cualquier número de cirugías, pero por favor ayúdenos. ¿Qué tenía usted? El médico la miraba entrecerrando los ojos. Y usted pagará el dinero en la caja registradora. Julia se sintió un poco avergonzada por su propio alboroto. Sacó la gruesa tarjeta médica de John y la colocó sobre el escritorio del médico.
El médico la ojeó una vez más y dijo: «Ya está, lo recuerdo. Hoy mismo pondré a su marido en el programa de cirugía. Lo traerá mañana por la mañana y comenzaremos los preparativos para la operación». Mientras Julia se dirigía a casa, se alegró de haber tenido un día muy bueno. Tras una serie de conversaciones con el director de la empresa, había tenido la impresión de que a nadie le importaban su marido enfermo y su tragedia familiar. Pero pudo solicitar préstamos con relativa rapidez. Y el médico era bueno, sin conversaciones innecesarias procede a la tarea principal. Por el camino llamó a su suegra y se lo contó todo. Al día siguiente llevaron a John al hospital en ambulancia. Su estado se había deteriorado notablemente en los últimos días y tenía dificultades para caminar por su propio pie. En cuanto se puso en pie, el dolor de cabeza empeoró y se unió a un mareo persistente. John había sufrido un traumatismo craneal muy grave en una caída de altura. La operación estaba prevista para el día siguiente. Restablecer el funcionamiento de un mecanismo tan complejo como el cerebro humano no es tarea fácil. En casi 8 horas y media de operación, varios médicos hicieron trabajos de joyería en el cerebro. Ahora podemos esperar que John sea más independiente, al menos en lo que se refiere al autocuidado. Y lo que es más importante, podrá dormir por la noche en lugar de sufrir un horrible dolor continuo. Después de la operación, John permaneció en la UCI unos días más. Durante esos días, Julia intentó hacer todo lo que pudo en todos sus trabajos para conseguir los fondos necesarios para pagar 2 grandes préstamos. Cuando John fue trasladado a una habitación normal, Betty estuvo a su lado en todo momento. A los pocos días, John se recuperó. Ahora podía caminar por el pasillo del hospital varias veces al día. Su habla es mucho más clara. Ya no le resulta tan difícil hablar. Sus movimientos son mucho más claros. Ahora puede sostener una cuchara y comer solo. La gratitud de Betty y Julia a los médicos no tiene parangón. Tras un par de semanas de rehabilitación, en la siguiente revisión el médico dijo que John podía volver a casa. La siguiente operación se programaría para dentro de 2 meses como muy pronto. El médico prometió que John podría fortalecerse y ganar fuerza durante ese tiempo. En el ajetreo diario, los 2 meses pasaron volando y John volvió de nuevo a la clínica. La segunda operación duró casi 5 horas. Tras la operación, el médico informó de que se habían producido mejoras significativas en la función cerebral. Tal vez sea posible curar completamente a John no en 6, sino en 3-4 operaciones. Esta vez Julia no tuvo fuerzas para ir al hospital. Su suegra volvió a hacerse cargo de toda la familia. La ayudaron su amiga y sus colegas. Y Julia pudo dormir de vez en cuando entre sus 2 trabajos y su empleo a tiempo parcial. Durante el tratamiento, los gastos imprevistos fueron muchos. El importante préstamo contraído para la operación se deshizo como la nieve en un día soleado. Cada vez que contaba el resto del dinero, Julia se prometía a sí misma que trabajaría más y más. Se acercaba el día del siguiente plazo del préstamo. A Julia le horrorizaba la rapidez del calendario, apenas tenía dinero para cerrar un préstamo antes de que venciera el segundo. Uno de esos días, se salió del calendario y ambos préstamos empezaron a acumular intereses de demora. Julia llamó a cada uno de los bancos y les pidió que renegociaran las condiciones. Pero incluso después de eso, la deuda acumulada seguía siendo decente. Pasaron unas semanas y los funcionarios del banco empezaron a llamarla todos los días. Julia llevó todas sus ganancias al banco. Ella y John llevan mucho tiempo viviendo de Betty. Ella les compra comida a sus expensas y paga sus facturas. Julia se siente mal por ello. Betty es ya una anciana con un montón de enfermedades crónicas. A pesar de ello, no escatima esfuerzos, dinero ni tiempo para mantener a la familia de su hijo. En un arrebato de ira, Julia decide ir de nuevo a la empresa constructora Grand House. Esta vez se entrevistó con David, el director financiero de la empresa. Por desgracia, David Markovic resultó ser tan cínico como la directora Emma y el abogado Tony. Además de decir muchas palabras desagradables, David Markovic amenazó con que si la empresa quería podría demandar a la familia por difamación.
Añadió que las grandes conexiones de Emma no dejarían a Walker ninguna posibilidad de demostrar nada. Julia volvió a sentirse como un limón exprimido después de esta conversación. Llegó a casa y le dijo a su suegra: «Betty, no has descansado en meses. Veo lo cansada que estás. Intentaré quedarme en casa los próximos días. Descansarás un poco, recuperarás fuerzas y volveremos a continuar nuestra lucha. Mickey Dios, John está mucho mejor. Puede cuidarse solo». Betty realmente necesitaba descansar. Así que no discutió con su cuñada y se fue a su casa. Julia estaba segura de que pasarían 2-3 días y su suegra acudiría de nuevo al rescate con renovado vigor. Pero, 2 días después, su amiga la llamó y le dijo que Betty había sido hospitalizada con una intoxicación grave. Antes de que pudiera colgar el teléfono y ordenar sus pensamientos, llamaron a la puerta. Julia abrió la puerta y vio a 2 policías frente a ella. «¿Julia Walker?», preguntó uno de ellos. «Sí, ¿qué ocurre?». Julia no entendía nada. «Se viene con nosotros a comisaría», dijo el otro policía, tirando a Julia del brazo. «¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué quieren de mí?». Julia se asustó, pero el policía no estaba dispuesto a dejarla marchar. Pidió 2 minutos para cambiarse de ropa y llevarse el móvil, pero no le dejaron hacer ninguna de las 2 cosas. Los policías sacaron a Julia a rastras en zapatillas de casa. John tomó su medicación y estaba dormido en ese momento. Nunca se dio cuenta de a dónde había ido Julia. Los policías condujeron en silencio. Julia pensó que probablemente uno de los bancos había entregado el caso a la policía por impago de un préstamo. Intentó varias veces más averiguar por qué la llevaban a comisaría y de qué hablarían. Pero todo fue en vano. En comisaría, Julia permaneció varias horas esperando a ser interrogada por un investigador. Simplemente la esposaron a las pilas como si fuera una terrible delincuente. Cuando intentó armar jaleo, le dejaron claro que tendría malas consecuencias. Al cabo de 3 o 4 horas, el investigador la llevó a su despacho y por fin le contó de qué iba todo aquello. «Walker Julia, ¿eh? Vamos a llegar al fondo del asunto. Ajá, usted es sospechosa del envenenamiento de su suegra Walker». Betty. El investigador la miró con aire amenazador y negó con la cabeza. «Una mujer con una intoxicación grave ingresó en la sala de toxicología esta mañana temprano. Tenemos información de que usted hace pasteles caseros y el día anterior fue usted quien entregó el pastel a su suegra», dejó boquiabierta a la investigadora Julia. Se quedó sin habla. Solo repitió que no había entregado ningún pastel y que, desde luego, no tenía ningún motivo para envenenar a su suegra. Pero el investigador se negó a creerla. Suegras y nueras llevan mucho tiempo enfrentadas en silencio. ¿Por qué no? ¿Por qué no aprovechar la oportunidad de plantar veneno, si la suegra enfadaba de alguna manera a la nuera? Eso es lo que pensó la investigadora. Al final Julia no consiguió convencer al investigador de que no estaba implicada en el envenenamiento. Decidió enviar a Julia a un centro de detención temporal para sospechosos durante 3 días. Con gran dificultad consiguió que el investigador le permitiera hacer una llamada. Julia llamó a John y le contó lo sucedido. Añadió que no le había dado ningún pastel a Betty. John se sintió mal al principio. Juntó todas sus fuerzas en un puño por costumbre. Aunque se desmayara ahora, no había nadie que pudiera ayudarle. Y lo que le había pasado a Julia no encajaba en ninguna lógica. John no se lo pensó mucho y llamó a su amigo Billy. Le pidió a Billy que le ayudara a visitar a su madre. Iba a averiguar los detalles de lo ocurrido. Afortunadamente, para entonces, Betty se había recuperado y se encontraba mejor. John y Billy escucharon los detalles. Resultó que la noche anterior alguien había llamado a la puerta de Betty. Ella abrió la puerta y vio a un joven de pie frente a ella. Se presentó como mensajero y dijo que su cuñada Julia le había hecho un pequeño regalo. Betty se quedó muy sorprendida, porque Julia sabía muy bien que su suegra se limitaba estrictamente en dulces. Julia incluso la apoyaba en todo lo posible. Incluso de vez en cuando,
Cuando su suegra tenía la tentación de comer algo dulce, Julia le recordaba su diabetes y siempre le recomendaba comer fruta. Aquel día, por alguna razón, Betty decidió comerse un trocito de tarta, tenía un aspecto tan apetitoso. Se comió un trocito, bebió un poco de té y se fue a la cama. Cerca de medianoche se sintió mal. Tenía náuseas y vomitaba continuamente. Ion y Billy se dieron cuenta inmediatamente de las graves incoherencias de la situación. Si Julia hubiera entregado realmente la tarta a su suegra, habría informado a Ion. Billy se dio cuenta enseguida de lo que pasaba y se interesó por el tipo que le había entregado la tarta. Susurró al oído de Ion: esto podría ser una historia como la de Angelina. Ya te dije que era imposible que Emma y sus subordinados se calmaran. Ahora sabían qué dirección debían tomar. Betty era la única que no recordaba ningún rasgo distintivo del mensajero de la tarta. Billy y John salieron del hospital y hablaron fuera un rato. Se dieron cuenta de que tenían que actuar con rapidez y claridad para salvar a Julia. Llegaron a casa de Betty y vieron la cinta de vigilancia en la entrada. La cinta lo puso todo en perspectiva. Las suposiciones de Billy se confirmaron. Reconoció al repartidor de pasteles. El repartidor volvía a hacerse pasar por uno de los empleados de Emma. Este nuevo tipo llamado Anthony es en realidad un repartidor. Solo que no reparte pasteles, sino que hace entregas para la empresa de construcción Grand House. Billy recuerda muy bien la historia con Angelina. Al parecer, Emma ha decidido ir hasta el final en su lugar y ahora ha decidido pelear a Betty con Julia. Razón de más para hacerlo. La semana pasada Julia fue a la empresa y habló con David, el director financiero. Billy y John entregaron la cinta al investigador y le explicaron las circunstancias del caso. El investigador les encargó que encontraran al mensajero de la empresa Grand House y lo llevaran a comisaría. Trajeron al tipo unas horas más tarde. En el careo el tipo siguió afirmando que Julia le había dado el pastel. Pero cuando el investigador empezó a averiguar cuándo, dónde y cómo Julia le ofreció esta empresa, el tipo empezó a matizar su testimonio. El investigador encontró muchas incoherencias. Anthony no podía explicar cómo Julia se puso en contacto con él y de que se conocían. Al cabo de un rato, Anthony se cansó de repetir su versión aprendida y empezó a desistir. Efectivamente, había sido idea de Emma. Solo que no había sido ella quien le había encargado semejante tarea a Anthony, sino el abogado de Tony. Prometió que Anthony se saldría con la suya. Incluso si la policía se enteraba, Tony le aseguró que lo sacaría de allí fácilmente. Además, el tipo fue incentivado con un bono inmediatamente en la mano. El joven e ingenuo estudiante cayó en la trampa. El destino ulterior de Anthony, John y Billy no interesaba. Lo principal era que el investigador dejara a Julia irse a casa. Pero ella experimentó un gran shock y estrés mientras estaba en el centro de detención. Por la noche visitó a su suegra y lloró en sus brazos. Parece que no van a poder imponerse a esta gente deshonesta. Estuvieron de acuerdo en que su victoria más importante era que John se salvara y volviera a ponerse en pie. Julia resolvió no volver a entrar en esa empresa. Dios mismo es su juez, añadió su suegra y tranquilizó a su nuera. La conmoción había sacudido a Julia y la había sacado de su ritmo de vida habitual. En los días siguientes, perdió el apetito, dormía mal y no conseguía reponerse. Además, se vio acosada por las llamadas periódicas de los empleados del banco. Se dio cuenta de que este mes tampoco podría hacer frente a los pagos. Julia ya era físicamente incapaz de seguir con sus 2 trabajos y su trabajo a tiempo parcial en casa haciendo pasteles por encargo. Sobre todo porque se acercaba el momento de la próxima operación de John. Estaba preocupada por él. Además, Julia echaba mucho de menos a sus hijos. Llamaban todas las noches y hablaban efusivamente de su nueva vida. Tampoco era fácil para ellos, pero los abuelos hacían todo lo posible por distraerlos. Julia prometía todos los días a los niños que se los llevaría de vuelta. A la mañana siguiente llamaron de la clínica y recordaron que era hora de que John se fuera a la cama para prepararse para la operación. Para entonces, Betty se había recuperado totalmente de la intoxicación y descansaba en casa.
Ion hizo las maletas y volvió a la clínica. Esta vez la operación fue mucho más fácil. El médico dijo que la rehabilitación también sería mucho más corta esta vez. Ion iba a recibir el alta en 10 días. Esa noche Julia se quedó en la clínica junto a Ion. Volvió a casa temprano por la mañana para cambiarse y prepararse para ir a trabajar. En el hotel había quedado con su chica de turno y la sustituía. Julia salió del ascensor y vio a unos desconocidos en la puerta de su apartamento. Estaban llamando a su puerta. ¿Ha venido a vernos?, preguntó Julia e inmediatamente se dio cuenta de que se había precipitado. Sintió otra molestia. Se culpó por no haber dado media vuelta e irse, por no fingir que no vivía aquí. Aquellas personas resultaron ser agentes judiciales. Uno de los bancos ya había llevado el caso a los tribunales por morosidad, el juez había fallado a favor del banco y ahora estas personas venían a llevarse todos los bienes de valor. Julia no podía hacer nada. Se vio obligada a abrir la puerta. Nada más abrir la puerta, unos desconocidos irrumpieron en el apartamento y empezaron a sacar todas las pertenencias, desde el televisor hasta sus joyas. ¿Quizá estas posesiones podrían cubrir parte de la deuda? A Julia no le importaba mucho esa pregunta ahora. Solo pasaría un tiempo antes de que Ion pudiera trabajar. Entonces las cosas mejorarían y volverían a tener propiedades. Julia se lo contó todo a su suegra. Ella no se mantuvo alejada y compartió sus muebles y todo lo que necesitaba. Los parientes tampoco se quedaron al margen. Alguien trajo su televisor no deseado, alguien donó muebles de cocina. Pero lo que más preocupaba a Julia eran los atrasos de la hipoteca. El banco le recordaba todos los días que pronto llevarían el caso a los tribunales y el apartamento sería retirado del mercado. Julia suplicaba que le dieran un poco de tiempo y que lo tendría todo bajo control, pagaría los intereses y las cuotas volverían a estar a tiempo. Betty hizo todo lo posible por aguantar. Pero de vez en cuando ella tampoco podía soportar el estrés. En esos momentos iba a la iglesia, rezaba y pedía a Dios fuerza para soportar todas esas pruebas. Y, por supuesto, pedía varias veces a Dios salud para su hijo. Cuando se enteró de la confiscación de sus bienes, volvió a sentirse muy afectada. Para recuperar fuerzas, a la mañana siguiente fue a la iglesia. Esta vez no quería salir de la iglesia. Después de rezar, se sentó a hablar con los fieles durante largo rato. Les contó su historia, y cada uno de ellos la animó y prometió rezar por su hijo, su nuera y sus nietos. Se dirigió a su casa sintiendo una brillante sensación de ligereza y un rayo de esperanza en el alma. A la vuelta, decidió volver andando, aunque la distancia era decente. No le apetecía nada ir en transporte público. Hoy se encontraba bien y podía permitirse pasear al aire libre. Caminó por la acera y soñó que pronto podría abrazar a sus nietos y llevarlos al parque como antes. Se acercaba el atardecer. El ajetreo de la ciudad aumentaba y las calles se llenaban de los coches de los ciudadanos que volvían a casa del trabajo. Betty pasó por delante de un cruce muy transitado. En este lugar siempre se formaban largos atascos al atardecer. Esta tarde no era una excepción. Los conductores al volante paraban perezosamente y miraban los semáforos. A Betty le llamó la atención el incesante bocinazo de uno de los coches del atasco. Qué ilógico es pararse en medio del tráfico y tocar el claxon a los demás. No es una buena vida para los demás automovilistas en este atasco, pensó. Seguramente toda la multitud estaba indignada por este comportamiento del conductor desconocido. Al cabo de un rato, un anciano salió corriendo del coche y empezó a gritar algo a la gente que le rodeaba. Pero sus gritos desaparecieron entre el ruido de la calle. El hombre volvió a su coche, tocó el claxon, volvió a gritar algo y siguió alborotando. Ninguno de los conductores le prestó atención. Tras él, una mujer salió corriendo del asiento trasero del coche. Ella también empezó a gritar algo y a agitar las manos. Ese extraño comportamiento de los ancianos provocó muchas preguntas entre los transeúntes, pero nadie preguntó qué les había pasado. Los semáforos cambiaron de la forma habitual, pero la congestión de la calle no disminuyó. Al contrario,
El atasco no hizo sino alargarse, con cada vez más coches en la intersección. Al cabo de un rato, parece que el hombre y la mujer se cansaron de discutir. A lo lejos se oye la sirena de una ambulancia. Sin embargo, la ambulancia no tiene ninguna posibilidad de atravesar el atasco. Al unísono con la sirena, un hombre y una mujer siguen gritando algo alrededor de su coche. Betty siente verdadera curiosidad por saber qué es lo que pone tan frenética a esta gente. Se apartó de la acera y se sentó en un banco junto a la carretera. Al mismo tiempo, decidió observar por qué aquella gente extraña se comportaba de forma tan atípica. Pero enseguida se calmaron un poco y dejaron de ser audibles. Sacó el móvil y decidió llamar a sus nietos. Su cuñada Irina Alexandrovna cogió el teléfono. Hablaron un rato. Le dijo que los niños echaban mucho de menos a sus padres. Irina Alexandrovna le aclaró que también les afligía ver a sus nietos sufriendo en condiciones insólitas. Entonces Eva se puso al teléfono. Betty percibió cierto resentimiento en su voz. Abuela, has dicho que aquí todo el mundo nos quiere. Pero en la escuela hay una niña llamada Lisa que siempre me hace daño. Dice que nos han traído aquí porque mi padre está lisiado y no puede cuidar de nosotras. Dime, ¿no es verdad? ¿Papá está mejorando? Eres mi niña buena. No hagas caso a las malas lenguas. Lisa no sabe de lo que habla. No deberías escuchar sus palabras. Ayer visité a tu papá y a tu mamá. Tu papá está en casa después de la cirugía. Ahora podrá caminar solo. Cada vez necesita menos medicamentos y vacunas. Pronto podrá volver a trabajar. Se asegurará de hacer vuestras habitaciones tal y como las queríais. Entonces os iréis todos de viaje. Eso es en lo que deberías estar pensando. ¿Cómo vas con tus estudios? Betty intentaba distraer a su nieta. Voy muy bien en los estudios. Resulta que aquí no ponen muchos deberes. Estoy superando todas mis clases con facilidad. Tengo mucho tiempo libre, así que cojo libros prestados de la biblioteca, los leo y se los cuento a los profesores. Todos me alaban. Eva es muy activa. ¿Y cómo está Mickey? ¿Le gusta estar entre sus nuevos amigos? ¿Se hace daño?, preguntó Betty. No, no tiene miedo de nadie. Además, les ha dejado claro a todos que nadie se atreve a hacerme daño. Por eso los chicos no me tiran del pelo, se comportan tranquila y sosegadamente delante de mí, ¿te imaginas, abuela? Eva se animó e incluso se echó a reír. En ese momento Betty se dio cuenta de que el extraño hombre y la extraña mujer habían perdido el control de sí mismos y estaban casi histéricos. Se despidió de su nieta y guardó el teléfono en el bolso. Al momento siguiente vio a un hombre mayor que llevaba en brazos a una niña de 6-7 años y gritaba algo. Betty se levantó de su asiento y se dirigió hacia ellos. Pero para entonces el hombre ya había abandonado las filas del coche y corría por la acera. Le seguía una mujer corriendo. Cuando se acercaron, Betty se dio cuenta de que la chica no daba señales de vida. Tenía los brazos y las piernas colgando de las manos del hombre y la cara azul. Pongan a la niña en el banco. La propia Betty se sorprendió de su propia iniciativa. El hombre vio el banco, puso a la niña en él y suplicó. Por el amor de Dios, ¿ayuda? Hagan algo, se escapa. Aunque Betty estaba lejos de la medicina, había aprendido mucho durante la enfermedad de su hijo. Palpó el pulso de la niña y se dio cuenta de que el tiempo apremiaba, si es que no se agotaba. Abrió los ojos de la niña y miró las pupilas. La situación era realmente grave. Betty soltó la bolsa y empezó a dar a la niña un masaje cardíaco indirecto. ¿Qué le había pasado? Tuvo tiempo de hacer una pregunta a la mujer que ya había llegado. Mi niña estaba perfectamente sana. Estaba jugando en el coche y se echó un caramelo a la boca. Creo que se atragantó. Llevamos casi media hora intentando ayudarla a respirar, pero todos los intentos han fracasado. La ambulancia no puede llegar por el atasco, dijo la mujer, secándose las lágrimas.
Entonces Betty puso a la niña boca abajo y empezó a masajearle entre los omóplatos. Pidió al hombre que agachara la cabeza de la niña y la mantuviera en esa posición. Entonces Betty tapó la boca de la niña con una mano y presionó con fuerza sobre su estómago con la otra. Apareció un resuello. Ahora se daba cuenta de que estaba actuando correctamente. Dejó que la niña descansara unos segundos y volvió a repetir la manipulación. Tras unos cuantos movimientos precisos, el resuello se hizo más fuerte. Finalmente, la desafortunada piruleta cayó al suelo. La niña seguía sollozando. Al parecer, sus pulmones habían sufrido un gran esfuerzo. Unos minutos dejando de respirar no fueron en vano para el cuerpo de la niña. Tumbó a la niña boca arriba y siguió masajeando su corazón. Su pulso empezó a volver. La coloración azulada de su rostro fue desapareciendo poco a poco. Los sollozos se hicieron más largos y fuertes. La niña empezó a mover los dedos de los pies. En ese momento, la congestión en la intersección disminuyó significativamente y la ambulancia estaba cada vez más cerca. Un anciano corrió hacia la ambulancia. Les estaba explicando algo, agitando los brazos. Pero la distancia seguía siendo considerable. Al final, los socorristas con bata blanca salieron del coche y corrieron hacia el banco. Ahora la chica necesita urgentemente ayuda para restablecer el trabajo de los órganos vitales. De esto ya solo puede ocuparse un médico. Betty les entregó a la niña en sus manos. Llevaron a la niña a la ambulancia. Un anciano y una mujer les siguieron. Pero tras unos pasos, el hombre se volvió y dio las gracias a Betty. ¿Cómo podremos encontrarte más tarde?, preguntó. Vivo cerca de aquí, pero en realidad paso todo el tiempo en casa de mi hijo, está en otro barrio. Danos tu número de teléfono, te lo debemos desde siempre. Seguro que quedamos más tarde, dijo el hombre. Betty dictó su número de teléfono. Vio al hombre y a la mujer correr y se dijo a sí misma, que Dios bendiga a esta niña inocente. Y que ninguna madre sufra por la niña. Luego siguió el camino habitual hasta la casa de su hijo. Hacía varios días que no venía y echaba de menos a su hijo y a su nuera. Ion estaba solo en casa. Estaba haciendo ejercicios físicos para su recuperación. Julia seguía en el trabajo. Betty miró alrededor del apartamento, de las posesiones no quedaba nada. Paredes vacías y muebles donados por conocidos. Los agentes judiciales habían confiscado todos los electrodomésticos de la cocina. Si antes Julia disfrutaba cocinando e incluso ganaba dinero con ello, ahora no tiene esa oportunidad. Al menos sería una salida para una mujer. Cuando una persona es muy difícil, le parece que el tiempo se ha detenido. Pero la vida demuestra que los días difíciles suelen pasar mucho más rápido de lo que parece. Para la familia Walker, aquellos días parecían una eternidad. Pero ya habían cambiado 2 estaciones, se sucedían en paralelo acontecimientos brillantes y oscuros, se celebraban fiestas. Nuevas personas aparecieron alrededor de la familia, y algunos de sus viejos amigos desaparecieron de sus vidas para siempre. Ion trabajaba lenta pero decididamente en su salud y recuperaba fuerzas. Julia sigue corriendo a sus 2 trabajos y contando los días que faltan para que por fin puedan llevarse a los niños a casa. Betty dedica todo su tiempo libre a su hijo. Ha olvidado la vez que rescató a una niña en la calle. Una llamada telefónica se lo ha recordado hoy. Una voz desconocida en el auricular decía: «Hola, Betty. Quizá ya te hayas olvidado de nosotros, ni siquiera hemos tenido tiempo de conocerte. Hace un par de semanas, nuestra nieta estuvo a punto de tener una emergencia y tú nos ayudaste entonces». «Ah, sí. Me acuerdo de todo. ¿Cómo está la niña?», preguntó Betty. «Ya está bien. Aunque, de no haber sido por usted, no se sabe qué habría pasado», el hombre sonaba agitado. «Pero todo eso es pasado, y te llamo por una razón importante. Mi mujer desde los primeros días quiere conocerte mejor y sentarnos en un pequeño círculo. Estoy de acuerdo con ella. Así que, si te viene bien, te esperamos en nuestra casa este sábado».
Sea nuestro invitado de honor, estaremos muy contentos. Dijo el hombre. Bueno, como ya estás bien, entonces podemos sentarnos. Respondió Betty. El día señalado, un coche con chofer la esperaba en el patio. Subió al coche y condujo hasta los límites de la ciudad, donde hay un asentamiento con casas de élite. El coche se detuvo ante una verja alta. El conductor abrió la puerta y acompañó a Betty hasta la puerta principal. Mientras caminaba tranquilamente por el patio de la casa, tuvo tiempo de ver muchas cosas. Todo estaba hecho con mucho gusto. Parecía que esta lujosa casa no se había construido hacía 1 año o 5, sino un poco antes. Este estilo arquitectónico y la decoración exterior estuvieron muy de moda en una época. Solo un pequeño número de personas podía permitirse casas así. Ahora se construye un poco diferente. Justo en la entrada, Betty fue recibida por la misma mujer que estaba asustada en la calle entonces. «Hola, ¿nuestro ángel de la guarda? Me alegro mucho de volver a verte. Mi nombre es Cecilia. Mi marido Kevin. Por fin podemos conocerte». La mujer esbozó una sonrisa radiante. «Encantada. Soy Betty». La señora de la casa cogió a Betty por el codo y la condujo a una habitación alejada. La casa estaba algo fresca y oscura. Cecilia encendió las velas de la mesa y todo cambió. La mesa estaba puesta con modestia pero con buen gusto. Cecilia no paraba de juguetear en la cocina y seguía trayendo más y más platos a la mesa. «¿Dónde está la chica?» «Ni siquiera sé cómo se llama», preguntó Betty. «Tengo un regalito para ella». Betty puso sobre la mesa una bonita caja con una muñeca. «Nuestra inquieta niña se llama Amalia. Es nuestra única nieta. Ahora está en casa de su madre. Ese día la llevamos con nosotros al parque y a las atracciones. Es lo que más nos gusta hacer, como a cualquier abuelo. Pero nos ocurrió lo inimaginable, sin embargo, usted fue el principal testigo», dijo Cecilia Fedotovna, poniendo diferentes ensaladas en el plato de Betty. «Luego los médicos nos dijeron que el tiempo realmente pasó por un segundo. El hecho de que usted estuviera en aquel lugar y no permaneciera indiferente ante nuestro dolor y salvara a nuestra niña. Nuestra gratitud hacia vosotros es inmensa». Kevin dijo. «Usted, una mujer tan maravillosa, ¿tiene hijos, nietos?», preguntó Cecilia. «Sí, los tengo. Mi hijo John y su esposa Julia. Julia ha llegado a ser como una hija para mí. Tienen 2 hijos, Eva y Mickey. Por desgracia, ahora están lejos de nosotros. Los echamos mucho de menos». Betty dijo. «Supongo que los habrán enviado de vacaciones o a estudiar», preguntó Cecilia. «Ah, si lo hubieran hecho. Hace casi 1 año llegaron los problemas a nuestra familia. Mi hijo John se había lesionado gravemente en el trabajo, y el accidente había causado muchos otros problemas. Por eso enviamos a los niños a casa de los padres de Julia. Allí reciben más cuidados y están más tranquilos. Pero mis hijos los llevarán pronto a su casa». «¿Qué le ha pasado a tu hijo?», preguntó Kevin. Como la gente preguntaba, Betty decidió contar toda la historia de la lesión de John, sus batallas familiares con la constructora y sus consecuencias. «¡Qué injusticia!». Cecilia estaba indignada. Kevin también llevaba toda la vida en el negocio de la construcción. Siempre se ha tomado muy en serio la seguridad en sus obras. ¿Qué está pasando ahora? La gente subestima las consecuencias de su irresponsabilidad. Es muy triste lo que te ha pasado. Te deseo fuerza y un espíritu fuerte para soportar esta difícil situación hasta el final». Cecilia expresó su sincera simpatía y compasión. «¿Qué clase de empresa es esa que ignora todas las leyes y es tan descaradamente anárquica?», preguntó Kevin. «Se llama Grand House. Su oficina está cerca del Parque Central. La dirige una joven llamada Emma». «Grand House». Kevin se levantó de su asiento. Su expresión cambió. Cecilia dejó el tenedor sobre la mesa y miró de un lado a otro a Betty y a su marido.
Kevin empezó a mirar a su alrededor, su cónyuge pareció darse cuenta inmediatamente de lo que buscaba. Sacó su móvil de la estantería de madera y se lo tendió. Kevin cogió el móvil y subió rápidamente al segundo piso de su casa. Hubo una pausa incómoda en la mesa. Betty no podía entender lo que había dicho y por qué sus nuevos conocidos reaccionaban tan fuertemente ante ello. Betty, tú y yo estamos sentados aquí como extraños. Bebamos vino por nuestros seres queridos. Este vino de uva viene directamente de las plantaciones de Francia. Me aseguraré de darte una botella o dos, te encantará. Cecilia se mostró aún más servicial. Al cabo de un rato, Cecilia se disculpó y decidió ver cómo estaba su marido. Lo siguió hasta el segundo piso y desapareció durante un buen rato. Betty empezó a aburrirse. Miró el reloj y se dispuso a marcharse. Pero enseguida la pareja volvió a la mesa. Kevin seguía preocupado y frustrado. Betty, te prometo que a partir de ahora nos veremos muchas más veces. Y lo que es más importante, tu caso se resolverá. Sinceramente, estoy muy desconcertado con tu caso, dijo. Kevin, querido, tienes corazón. Por favor, contrólate y yo mismo se lo diré a Betty. Estoy segura de que a ella y a mí se nos ocurrirá una salida sensata a esta situación. Dijo Cecilia. Betty sigue sin entender por qué su historia ha entusiasmado tanto a esta gente. Kevin, por más que intentaba mantener la conversación, no podía seguir sentado a la mesa. No se sentía bien, su mujer le dio sus pastillas, se disculpó varias veces con Betty y se retiró a descansar. Cecilia insistió en continuar la velada. Siguió sirviendo exquisito vino francés copa tras copa. Efectivamente, el vino era excelente. Betty había estado preocupada por su bienestar al principio, pero ahora se sentía agradablemente relajada. Su estado de ánimo había mejorado y estaba deseando hablar de todo. Y tuvo suerte de tener una interlocutora hoy. Cecilia sabía como nadie hacer que una persona se sintiera a gusto y mantener la conversación. Cuando terminó la cena, Cecilia insistió en que Betty se quedara a dormir. Una Betty achispada no se resistió a tanta hospitalidad. Julia volvió a casa del trabajo desde el hotel, como de costumbre, a última hora de la mañana. Debido al cansancio extremo, no encontró fuerzas para llegar a la cama y se quedó dormida en la silla. Por la mañana, John la despertó. ¿Por qué no te has acostado?, le preguntó. Solo quería echarme una siesta de 10 o 15 minutos, luego darme una ducha y después irme a la cama. ¿Qué hora es? Tengo que prepararme para ir a trabajar. Julia se agarró la cabeza y empezó a inquietarse. Espera, tómate tu tiempo, no te alteres. Piensa en llamar a tu supervisor y tomarte un par de días libres. Quédate en casa, duerme un poco y podrás salir. No te preocupes por mí, estoy bien sola. John dijo. No, ahora mismo no puedo permitirme unas vacaciones. Si no te importa, por favor, he hecho la lista de la compra, ¿puedes ir a comprar más tarde?, le preguntó Julia a John. No tengas prisa con la compra. Vuelve a pensar en tus vacaciones. Me gustaría que durmieras bien. Y por la noche podríamos salir a cenar a algún sitio. Dijo John. Julia suspiró. Poco a poco se va enfadando porque no encuentra sus cosas en su sitio. Se queja y corre de una habitación a otra. Y ahora John la sigue con su propuesta. ¿Qué clase de vacaciones son esas? Mírame, míranos, mira a tu alrededor. ¿Cómo podemos permitirnos relajarnos ahora? No podría ocuparme de mis hijos. He dejado de pagar mi hipoteca y estoy sentada en una casa de 4 paredes, incapaz incluso de cocinar en mi cocina. Porque me lo han quitado todo, no tengo lavadora, ni cocina, ni horno, ni siquiera cafetera. ¿Cómo puedo relajarme en este estado? Las emociones de Julia estaban a flor de piel. John dejó de seguirla y se sentó en un viejo taburete que uno de los conocidos de su madre había traído cuando se enteraron de la confiscación de su propiedad. Se sentó en silencio durante un rato y luego dijo: Pronto, muy pronto, todo volverá a ser como antes.
Me voy a trabajar a primera hora. No en la gran casa, por supuesto, Billy me está buscando trabajo ahora mismo. En cuanto me sienta con fuerzas, iré a trabajar. Dijo John con mirada culpable. Julia ya se había cambiado de ropa y estaba lista para salir de casa. Se dio cuenta de que se había acalorado. No había dormido ni descansado lo suficiente. En ese estado, cualquier pequeña cosa podía enfurecer a una persona. Se sintió avergonzada por la explosión de sus emociones. Se acercó a John, acunando su cabeza en su pecho. Lo siento, estoy muy cansada. Pero lo superaremos. Volverás a trabajar, pero solo cuando te hayas recuperado del todo. Y nuestros hijos estarán con nosotros. Estos sueños me ayudan a sobrellevar todas las dificultades. Y tú piensa en eso, por favor. Besó a su marido en la frente y se fue. En el trabajo, Julia se pasó todo el día pensando en la conversación de esta mañana. Estaba frustrada con su comportamiento. No hacía tanto tiempo, cuántas noches había pasado junto a su cabecera, sosteniendo sus manos inmóviles y rezando a Dios para que viviera. Y ahora, ni un mes después de que su amado esposo se hubiera recuperado, se atrevía a expresar su disgusto. Ella y John se habían conocido hacía 13 años. Y nunca había visto a John permitirse ser perezoso o débil. Trabajaba duro todo el tiempo. Y después de la boda, vivía solo para cuidar de la familia, con todos sus ingresos arrastrados a la casa. La última tragedia fue una excepción. Julia quiso pedirle disculpas una vez más y decirle palabras cariñosas. Marcó su número, pero John no lo cogió. Por la mañana, Betty se despertó y bajó lentamente al primer piso. La gran mesa del salón ya estaba preparada. Kevin se sentía mucho mejor y ya estaba sentado a la mesa de buen humor. Cecilia, como de costumbre, correteaba por la cocina y llevaba uno a uno los sabrosos platos a la mesa. Buenos días. Buenos días, Cecilia. Buenos días, Cecilia. Buenos días, Betty. ¿Cómo has dormido con nosotros? ¿Cómo te encuentras? Estoy bien, gracias. Realmente dormí espléndidamente. Acabo de recordar hoy que no he tenido una buena noche de descanso desde que mi hijo fue herido y hospitalizado. Hablando de tu hijo. He hablado con las personas adecuadas, su asunto se resolverá muy pronto de la mejor manera para usted. Dijo Kevin. Muchísimas gracias. No esperaba que te preocuparas por nuestra tragedia, dijo Betty. De nada, Betty. Tal y como funciona la vida, uno recoge lo que siembra. Nos has hecho un favor, no podemos estar en deuda contigo. Y creo que conocerte también fue un hito para nosotros. Tu historia me ha abierto los ojos a algunas cuestiones muy importantes. Dijo Kevin y empezó a armar jaleo en la mesa. Cecilia Fedotovna volvió a mirar misteriosamente a su marido y a Betty como si intentara decir algo. Betty, Cecilia y yo llevamos toda la noche hablando de tu situación. A nosotros también nos concierne directamente. Ahora que estás aquí, creo que lo correcto es arreglar las cosas cuanto antes. Hagámoslo. Kevin miró a Betty con aire interrogante. ¿Qué quieres decir?, preguntó Betty. Emma, la directora de la constructora, llegará en cualquier momento. Tiene algo que decirte, dijo Kevin. Parecía que Betty empezaba a tener una vaga idea, pero no hizo más preguntas. Comenzaron a comer y charlaron amistosamente sobre diversas cosas. Unos minutos después entró Emma. No saludó en voz alta, ni hizo contacto visual con Betty. Se dirigió directamente a su padre y colocó un montón de papeles en la mesa frente a él. Bien, toma asiento, Emma, te estamos escuchando con mucha atención. Dijo Kevin. Betty, te pido disculpas. Cuando mi padre me traspasó la empresa, muchos de sus empleados se opusieron. No querían hacer negocios conmigo. Así que se resistieron a mí de todas las formas posibles y me gastaron bromas. En particular, la jefa de recursos humanos me odiaba. Se hizo tal lío con los documentos que algunos contratos se perdieron.
El nuevo director me aseguró que los documentos perdidos se habían recuperado. Pero ayer descubrí que también me mentía. He descubierto que su hijo Walkerion sí está contratado oficialmente por nuestra empresa. Hemos restablecido el contrato. He dado instrucciones al director financiero para que libere hoy los fondos de compensación. Emma dijo: ¿Por qué? ¿Por qué querrías envenenarme? Especialmente cuando usaste a un joven que trabaja como mensajero para hacerlo. Terminó en manos de la policía. ¿Qué pasó con su destino? ¿Su madre también llora en alguna parte y no consigue justicia?, preguntó Betty. Emma se quedó de pie junto a la mesa como un colegial delincuente, temerosa de la ira de su padre. La ira de Kevin no hacía más que crecer. No, al mensajero no le pasa nada. Nuestro abogado lo sacó enseguida. A mi personal se le ocurrió la idea del envenenamiento y también todos los demás detalles. Ahora me doy cuenta de que esa gente era la que me estaba arrastrando al precipicio. Quise deshacerme de ellos desde el principio y formar mi propio equipo. Estas personas habían trabajado con mi padre y querían seguir trabajando con él. Lo único que quería era conservar el equipo de mi padre y mantenerlos en la empresa. Emma parecía realmente arrepentida. Vamos, hija. Tú y yo hablaremos de la gestión por separado. Ya puedes irte, dijo Kevin, tratando de recuperar la compostura. Emma se disculpó y se marchó rápidamente. Solo ahora Betty se dio cuenta de que la directora Emma era hija de esas personas tan amables. Esa niña, Amalia, que fue salvada por Betty, es hija de la mismísima Emma. Todo esto fue confirmado por la propia Cecilia Fedotovna. Añadió: Emma es nuestra única hija. Recibió una buena educación en el extranjero. Su padre le cedió la empresa hace solo un año. No tenía otra opción, su salud le estaba fallando. Nos dimos cuenta de que la hija era demasiado joven para dirigir una empresa tan grande. Pero su padre confiaba en sus ayudantes. Ahora nuestra hija está pasando por un momento difícil. Tuvo un divorcio difícil del padre de nuestra nieta. Todos estos problemas con los que ella ha tenido que lidiar se han convertido en tus problemas. Vamos a hacer todo lo posible para salir ilesos de esta situación. Cecilia cogió la mano de Betty. Betty no dudaba de la sinceridad de aquellas palabras. A Julia no se le pasaba por la cabeza que Jonás no contestara al teléfono. Salió temprano del trabajo y corrió a casa. Pero el apartamento estaba vacío. No encontró objetos personales de su marido en el apartamento y seguía sin poder localizarlo. ¿Dónde podría haber ido? ¿Quizá con Nikita fue a algún sitio por negocios? ¿O fue a la tienda o a la farmacia? Recordó que había planeado hacer la colada por la mañana. Fue al armario, lo abrió y se sorprendió, no había ropa, ni siquiera la de su marido. A Julia no se le ocurría nada. Se sirvió un té y se sentó en la cocina. Al cabo de un rato sonó el timbre. Julia, voy a decirte algo, pero no te caigas, querida. Betty la abrazó y la llevó a la cocina. La suegra estaba radiante y feliz. Ayer fui a visitar a esa familia. Te conté lo de la niña. Resulta que esa gente son los padres de Emma, ¿te lo puedes creer? Primero me preguntaron sobre mi vida y mis hijos. Les conté todos los detalles de mi historia con John. Entonces Kevin empezó a actuar muy raro. Finalmente, Emma se presentó en su casa por la mañana y se disculpó conmigo. Y justo antes de la hora de comer, John recibió una llamada de la empresa diciéndole que le habían reembolsado todos los gastos médicos. ¿Esto es un sueño? ¿Me tomas el pelo? Es fantástico. Julia estaba en estado de shock. Así que salvaste accidentalmente a la niña de un desconocido en la calle, luego esta gente decidió darte las gracias y resultó que eran los padres de Emma, que es la fuente de todas nuestras desgracias. Julia no podía creer lo que estaba oyendo. Sí, es verdad. Todavía estoy conmocionada. Ese día recé sinceramente en la iglesia, pidiéndole a Dios que me ayudara. Él debe haberme escuchado.
¿De qué otra manera se puede explicar? No tengo otra explicación. Y el hecho de que los padres de Emma fueran personas tan honorables. Betty continuó regocijándose. Y eso no es todo, añadió al cabo de un rato. No sé si decírtelo ahora o esperar a que te lo cuente John. Quería darte una sorpresa y voy a estropearla. Bueno, Betty, no es justo, vamos a decirte cuál es la sorpresa, haré como que no lo sé todavía. Julia empezó a curiosear a su suegra como una niña caprichosa. Está bien, siento que no puedo soportarlo si no te lo digo, dijo la suegra. Entonces, el dinero estará mañana en tu cuenta. Y justo el otro día, Emma me llamó esta tarde y me dijo que te van a dar un apartamento en una de las casas terminadas. ¿Te lo imaginas? Dice que de verdad quiere ganarse nuestro perdón. Pero supongo que su padre le dijo que hiciera eso. Betty dijo: Dios mío. ¿Vamos a tener nuestro propio apartamento después de todo? Julia casi gritó con todas sus fuerzas. John quería darte una sorpresa. Y se lo he dado todo. Ha ido a ver el apartamento esta tarde y ya está listo. Dice que te va a encantar. Incluso ha metido tus cosas dentro. Fue entonces cuando Julia se dio cuenta de que no solo faltaban las cosas de John en el apartamento, sino también sus pertenencias personales. Y no he podido contactar con él en todo el día. ¿Así que estaba ocupado con estas cosas?, preguntó Julia. Sí. Ahora está ocupado con ellas. Me dijo que no te lo dijera todavía, para darte una sorpresa. Perdóname, señor, no puedo guardármelo más. Ha ido a buscar a los niños ahora, los tendrá de vuelta por la mañana. Ve y prepárate. Tengo las llaves del nuevo apartamento, iremos ahora, te lo enseñaré. Dijo Betty y tiró de su cuñada por la manga. Tomaron un taxi hasta el nuevo apartamento. Efectivamente, era aún más espacioso que su apartamento actual, que estaba a punto de ser embargado por el banco. Pagaré el préstamo con la indemnización. Si sobra algo, podremos comprar muebles y electrodomésticos de una vez. Julia se tumbó en el suelo desnudo del nuevo apartamento y soñó en voz alta. Imagínate, Betty, nadie ha vivido nunca en este apartamento, seremos los primeros propietarios. Ah, por cierto. Tengo que pedirte un gran favor personal, Betty. Solo que primero tienes que aceptarlo y luego te lo diré. Dijo Julia coquetamente. Oh, ¿qué clase de petición es esa? Me estás asustando, Julia. Pues considéralo, estoy de acuerdo con todas tus propuestas, dijo la ahora derretida suegra con una sonrisa. En este hermoso apartamento nuevo nos falta una persona, tú, Betty, la abuela favorita de mis hijos. Como ves, hay sitio de sobra para todos. Te hago una oferta oficial en nombre de nuestra familia. John me apoyará con ambas manos. Como ya has aceptado, tendremos que trasladar tus cosas mañana. John y los niños estarán aquí para entonces. Dijo Julia y estrechó a su suegra entre sus brazos. Y efectivamente, John pudo traer a los niños para la hora de comer del día siguiente. Billy le había ayudado con eso. El mismo día recibieron la indemnización. El dinero era exactamente el importe del préstamo contraído para la operación. Julia cerró el segundo préstamo el mismo día. Un par de semanas después, recibió una llamada del banco que había emitido la hipoteca. Resultó que en los días en que la familia Walker se mudaba a un nuevo apartamento, el banco ya había llevado el caso a los tribunales. El tribunal decidió abrir una puja. El piso ya se había vendido, su valor cubría la deuda de la familia y aún quedaba algo de dinero en su cuenta. Julia calculó la cantidad y ahora se quedó perpleja. Con ese dinero podrían comprar muebles o irse de viaje. Sí, no es una elección fácil. Pero era mucho más agradable que otras elecciones que había tenido que hacer en su pasado reciente.